en este momento. Ya. Excelente. Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse al webinar Cómo avanzar hacia la inclusión de la población con discapacidad, una mirada desde las políticas, cultura y prácticas. Este webinar es parte del aporte que hace Fundarse a través del programa Incluirse para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Honduras, que nació el año pasado, en 2019, gracias a nuestro socio estratégico USAID. También quiero agradecer al programa empresarial Pacto de Productividad en Colombia, quienes han sido nuestros mentores en todo este camino, y a la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad en Honduras, que gracias a ellos nos hemos adentrado al mundo de la inclusión. Finalmente, agradecer la colaboración con este importante tema a la Fundación Saldarriaga Concha en Colombia, quienes están muy comprometidos con la inclusión de las personas con discapacidad en ese país, Colombia. Agradecemos, por favor, que se puedan identificar a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización y país. Les recordamos desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad y estabilidad del Internet durante el webinar. Nuestro expositor nos estará indicando en el momento que la podamos habilitar. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. Debido a que la situación actual aún nos obliga a conectarnos desde nuestros hogares, les pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que se pueda presentar durante el webinar. Este webinar está siendo grabado, por lo que le invitamos a visitar el canal de YouTube de Fundarse para ver este y todos los webinars anteriores. A continuación tengo el agrado de presentarles a Juan Camilo Selemín Mora, quien es fonoaudiólogo, magíster en discapacidad e inclusión social. También es candidato a magíster en educación, es coordinador del área de educación y formación de la Fundación Saldarriaga Concha en Colombia. Juan Camilo, muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu anuencia en poder compartir con nosotros esta importante temática el día de hoy. Bienvenidos a todos y gracias por su asistencia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes hoy. Gracias a Fundarse por la invitación que nos hacen desde Colombia a través de Pacto por la Productividad y la Fundación Saldarriaga Concha. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan Camilo Selemín. Realmente estoy muy emocionado por este encuentro porque cuando me dijeron vamos a hablar de inclusión social para la población con discapacidad desde Honduras, yo me imaginé que estábamos hablando de un grupo allí de este país exclusivamente para ellos, y cuando me dan la sorpresa de que no, el tema es de interés a nivel latinoamericano y esto tiene que ver con una apuesta que estamos haciendo como Latinoamérica precisamente a través de estas alianzas, pues me emocioné muchísimo porque creo que vamos a tener la oportunidad de compartir no solamente de aquí para allá, sino que ustedes también nos puedan compartir sus percepciones que tienen frente a las realidades que en cada uno de los países están ustedes teniendo en este momento. Entonces, les agradecemos que en el chat ustedes vayan poniendo, por favor, lo que les decía ahora Elena, cuál es el país de donde se están conectando. Veo que allí están de Honduras, Popayán, de aquí de la tierrita, en Colombia. Veo gente de Guatemala. Veo gente del Cauca, aquí en Colombia también, un saludo. Honduras, Ibagué, muy bien. Listo, tenemos una diversidad en este espacio. Me alegra de verdad muchísimo contar con ustedes. Al final yo les voy a dar mi correo electrónico para que ustedes cualquier cosa puedan contactarse conmigo sin ningún inconveniente más adelante. Bueno, para empezar a hablar de inclusión laboral de las personas con discapacidad, quisiera empezar por un elemento muy importante para hablar de esa diversidad, y es el tema de la hoja de vida, ¿cierto? Y aquí es un ejercicio muy práctico. Aquí lo que vamos a hacer es que ahora yo los voy a dividir automáticamente acá por grupos. Vamos a través de Zoom armar unos grupos y ustedes van a quedar en esos grupos y quiero que ustedes respondan esas 6 preguntas que están ahí, pero todavía no nos vamos a ir para allá.
Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo de la hoja de la buena vida? Hoy vamos a hablar de inclusión laboral, ¿cierto? Entonces resulta que cuando uno va a un trabajo y uno se está postulando, lo primero que le piden a uno, ¿qué es? La hoja de vida. Le dicen, venga a ver usted qué experiencia tiene, usted qué le puede aportar en este momento a la empresa, ¿cierto? Y entonces uno pone allí la cantidad de estudios que tiene, la experiencia que tiene y la cantidad de cosas por las cuales a uno lo deberían contratar. Yo los invito a que por favor en este momento ustedes dediquen 5 minutos, cada uno en donde se encuentra, y responda estas 5 preguntas que hacen referencia a aspectos que no nos preguntan normalmente cuando estamos ante una hoja de vida, cuando vamos a aspirar a un empleo, pero que tiene que ver con la charla de hoy. Entonces, por favor, diligenciemos en 5 minutos. Son las 11:06, 10:06 hora Honduras, y vamos a estar aquí nuevamente a las 11:11. Es decir, vuelvo a activar el micrófono. En este Perdón, momento, Camilo, si le ¿sí? puedes dar acceso, hay algunos que todavía están en sala de espera, para que así se puedan unir a los grupos. Y les vamos a Ah, solicitar perfecto. también a las personas sordas que queden en algún grupo donde no esté nuestra intérprete, que nos indiquen en el chat para que sean dirigidos al grupo que va a tener acceso al intérprete. Perfecto, pero en este momento, Elena, ninguno me aparece en sala de espera. Todos ya están habilitados para ingresar, Ah, ok. absolutamente Ah, ok, todos. perfecto. ¿Listo? Los que estén ingresando. Damos un saludo también en este momento a la población sorda que nos acompaña. Entonces, me permito en este momento darles un saludo en lengua de señas. Mi nombre es Juan y mi seña es Juan Camilo, por aquello de las gafas y la inicial. Exacto. Entonces, muchas gracias por estar aquí en esta reunión. ¿Listo? Entonces, veo que está Denis Josué. Entonces, le pido el favor que se presente, Denis, para todos en este momento. No sé si hay otra persona sorda también, pues pero creo que por ahora es Denis solamente. Buenos días. Sí. Hola, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Denis Álvarez. Soy una persona sorda, soy el vicepresidente de la Asociación de Sordos. ¡Wow! Estoy viendo un grupo muy grande. Qué bueno. Espero que en el futuro todo esto que aprendamos sea bueno para todas las personas que estamos aquí. Bueno, no sé si allá se dice así gracias, pero aquí en Colombia, gracias por asistir aquí a este espacio, a esta reunión. Muchas gracias. Sí, igual en Listo. Honduras. Ah, bueno, perfecto. Bien, listo. Entonces, vamos en este momento a dedicar 5 minutos. Voy a compartir nuevamente la pantalla para diligenciar esa hoja de la buena vida. Una vez la diligenciemos y se nos acabe el tiempo, los voy a dividir en grupos de 5 personas para que hagan un ejercicio que ya les comento, ¿vale? Y de ahí sale una reflexión inicial para hablar de inclusión laboral sobre población con discapacidad. En este momento, ¿ven la pantalla de la hoja de la buena vida? Sí, la vemos. Listo, 5 minutos, por favor. Son las y 9, a las y 14, otra vez activo el micrófono. ¿Listo? Cada uno a preguntarse esas cosas que están ahí.
Si hay alguna persona adicional que haya llegado en este momento, estamos tomando los 5 minutos para diligenciar ese formato, la hoja de la buena vida. Ya vamos a hacer un ejercicio. Juan Camilo, tal vez si puedes mencionar los aspectos que están en la hoja de la buena vida, ya que tenemos también personas ciegas dentro de la capacitación. Nos están indicando ahorita. Perfecto, qué pena con ustedes. Sí, señora, tiene toda la razón. Entonces, y qué bueno tenerlo en cuenta de aquí en adelante porque van a ver unas imágenes, entonces chévere para poder hacer la descripción. Aquí le decimos chévere en Colombia, sí, como muy bien. Súper la recomendación. La primera pregunta es, ¿cuál es la casa soñada? Que ustedes dicen, mire, si yo tengo la posibilidad de comprarme esta casa algún día, me la imagino así. Segundo, ¿cuál es el mejor momento que usted ha vivido hasta hoy? Aparte de estar aquí en este momento, en esta capacitación, obviamente se no se puede mencionar. Otro momento que ustedes digan es el mejor momento que he vivido. 3, destrezas físicas o manuales. ¿Cuáles son? Que a usted lo caracteriza y dice, uy, a mí se me facilita hacer esto. Cuarto, ¿cuál es su mejor experiencia laboral? ¿Sí? ¿Cuál ha sido su mejor experiencia? Quinto, ¿cuáles son los trabajos que haría gratis? Es decir, usted dice, no, así no me pagaran. Si yo tuviera la posibilidad de tener el recurso económico, yo eso lo haría gratis. Y por último, ¿qué es lo que usted más destaca de su vida familiar? ¿Listo? Esas son las 6 preguntas. Creo que Denis. Ok, creí que tenía una pregunta. No, no, no. Ok. Listo, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo y les voy a explicar qué viene a continuación. Si no lo alcanzaron a escribir por completo, no se preocupen. La idea del ejercicio ahora es que lo podamos comentar entonces. Somos 66 personas. Voy a hacer grupos de 4 o 5 personas y ojo, vamos a tener únicamente 10 minutos, solo 10 minutos, no es más, para comentar por lo menos 2 de las preguntas, 2 respuestas nuestras a los compañeros con los que estamos en el grupo. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, ahí solamente es aceptar la invitación que les voy a hacer en este momento a reducir el grupo y ahora pasamos nuevamente acá para compartir las reflexiones frente a ese primer ejercicio. Ahora, piénsense en lo siguiente, al momento de conocer esas respuestas de los demás. ¿Qué de este ejercicio me aporta al momento de hablar de inclusión laboral? ¿Cuál es la reflexión que sale a partir de esto que estoy haciendo en este primer ejercicio? ¿Vale? Entonces, les voy en este momento a poner en una sección de grupos, vamos a hacer, como les digo, grupos de 4 y 5 personas en este momento. ¿Listo? A partir de ya. Tenemos únicamente, acuérdense, 10 minutos, son las 11:15, a las 11:25 nos vemos acá. A Denis ya lo ponemos con Sunilda. Un segundo, ya voy a invitar a Sunilda a una sala. Tenemos que Denis ingrese.
Denis está en el 6. Denis, ¿en dónde está? A ver. Las personas que están en este momento sin asignar, pueden en este momento entrar, pueden...
Lo escucho. Juan Camilo, Juan Camilo, Hola, no Zunilda. como en 3 grupos y al final no vi a ningún. Sí, te cuento qué fue lo que pasó y ya le estuve explicando a la persona sorda que estaba a Dylan. Le dije, salieron tantos grupos que fue difícil ubicarte en uno por la cantidad de gente que estaba iniciando. Entonces yo estuve con él en un grupo, ya en 2 minutos volvemos y le damos la participación. Aquiles, bienvenido, qué pena, sí, tienes toda la razón, Zunilda. Ya en 1 minutico, de hecho, ya estamos nuevamente acá. No se preocupe, muchas gracias. Señora. Me Listo, ya ahí quedo aquí. dimos 60 segundos para que la gente venga y otra vez estamos de regreso todos. En 13 segundos estamos todos acá. Ahí está Denis. Le pido excusas nuevamente a Denis porque aquí hubo un tema de logística que no nos funcionó, pero ya ahí vamos a tener la oportunidad de... Y Aquiles, bienvenido. Entiendo, no se preocupe. Sí. Hay otra persona sorda, ¿verdad? ¿La ve? Sí. Sí, sí, sí. Aquiles, Hola. Aquiles está ahí. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. La idea era que pudieran compartir, yo no sé si les alcanzó el tiempo,
pero que pudieran compartir por lo menos un elemento de su vida que no fuera comúnmente conocido con los compañeros de trabajo o cuando nosotros nos presentamos a un empleo. Quiero conocer la opinión de Denis o Aquiles frente a una de las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la casa soñada de Denis? ¿Cuál es la casa soñada? Descríbanos esa casa soñada. Bueno, a mí me pregunta, para mí personal, para una casa personal. Sí. A mí me gustaría que en el futuro, por ejemplo, una casa con muchos árboles, grande, en un lugar fresco, saludable. No quiero casa de segunda planta, en un solo nivel. Eso es lo que me encantaría. Más los árboles, donde haya también mucho sol. Ese es mi sueño, de hacer una casa con esas características. Y especialmente amplia. Perfecto, muchas gracias. Otra casa que sea distinta a la de Denis. Un último comentario de alguien que diga, no, mi casa no es tan parecida a la de Denis. Mi casa soñada. ¿Quién quiere activar su micrófono? Yo, mi casa soñada. Lidia, dale. Bueno, mi casa soñada sí quiero que sea de 2 plantas y que tenga balcones, que sea grande, en una parcela, que sea campestre, con muchos árboles frutales, poder hacer una huerta, tener una piscina y tener peces y animales. Muchas gracias, súper grande. Aquí en Bogotá, donde estoy, la casa soñada es un apartamento chiquito porque es muy pequeño todo es apartamento, no hay la posibilidad. No, pero si es que mi casa aquí tiene que ser en el campo, allá, en una parcela. Esa es la casa soñada, súper Sí, bien. esa es la Listo. casa soñada. Bueno, seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de compartir más experiencias, por tiempo no las vamos a compartir, me encantaría. ¿Alguien activó el micrófono? Ah, no. Aquiles, bueno. Aquiles, no se preocupe, está bien, si no hay tiempo, no. Listo, sí, que lo diga ahí y cerramos con la intervención de Aquiles frente a esta primera parte. Bueno, yo sueño en el futuro tener una casa con un terreno, como una granja, una finca, ¿verdad? Con mucha tierra, y que la casa esté en ese predio con muchas plantas y que pudiera yo en el futuro vender hortalizas o vender frutas, dedicarme a producir para vender. Muchas gracias, Aquiles. Bueno, si ustedes observan... bueno, pregunta, ¿quién me la quiere responder? ¿Qué relación tiene este ejercicio con el tema de hoy? ¿Cómo le aporta esto? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos enseña esta primera compartir frente a lo que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad? ¿Quién quiere mencionarnos qué reflexión le queda de este primer ejercicio? ¿Qué puede sacar? Camilo, Lidia, dale. pienso que eso nos ayudaría a soñar, ¿cierto? Y que los sueños se hacen realidad. Que cuando uno piensa que se va a dar las cosas, se van a dar. Y en cuanto a la inclusión, que todos tenemos la posibilidad de ser iguales, que no importa que se tenga discapacidad o que se crea entre comillas normales, todos tenemos la posibilidad de aprender, todos tenemos la capacidad para soñar y todos tenemos la capacidad para relacionarnos con todos. Bueno, muchas gracias, Lidia. Listo, con la capacidad de soñar. Pero sobre todo quiero que tengan en cuenta una cosa, muchas gracias, y es, fíjense que la casa de Denis no es la misma casa a la que se estaba imaginando Oscar, a la que se estaba imaginando Lidia, cada uno tenemos casas distintas, es decir, desde nosotros mismos está la diversidad sin que exista discapacidad, ¿vale? Y para hablar de inclusión laboral, deberíamos empezar a preguntarnos por cuáles son esas características que nos hacen diversos. No podemos hablar de inclusión como la opción de incluir a ese tercero, y yo soy normalito, el diverso es el otro, el que hay que incluir es el otro, sino que a partir de este tipo de ejercicios, seguramente nos damos cuenta que la diversidad está presente, así tengamos o no discapacidad, ¿vale? Por lo tanto, primer elemento que quiero que tengamos en cuenta de esta jornada. Hablar de inclusión laboral puede que no esté relacionado únicamente con incluir a la población con discapacidad,
Se trata de trabajar por un ambiente incluyente para todos, para esa diversidad que sueña casas distintas, que tiene experiencias distintas de vida, que tiene apodos diferentes que le decían en el colegio, ¿cierto? Ahí está la diversidad presente. No es que beneficie a un grupo específico cuando yo hablo de inclusión laboral. Yo pongo el ejemplo, ahí están viendo en este momento la presentación, perdón, una cancha de fútbol. No, señor. No No, ven en no este se ve. momento, entonces No voy se a ve. poner en este momento la presentación y usted ahí, Ahora sí. Ahora bueno, sí. entonces, resulta que acá esta imagen es una cancha de fútbol que está inclinada y está inclinada hacia uno, ¿cierto? Y un equipo queda en la parte de arriba, pongamos que el equipo No, es azul que esa ley pide una secretaría. y el equipo rojo, les pedimos el favor a Ley, todos. yo lo que sé, ahorita la voy a leer, pero esa ley pide una secretaría y eliminar. Y hasta Les pido el favor que todos cerremos los micrófonos. y que se invierta. Creo que en este momento, ahí, muy bien. Todos tengamos el micrófono apagado, por favor, excepto cuando vayamos a participar. Pongo el ejemplo de la cancha de fútbol. Hay un equipo azul acá, imaginémonos, y un equipo rojo en la parte inferior. Y van a jugar el partido. Y resulta que en los dos tiempos a ambos equipos les toca exactamente en las mismas condiciones. Es decir, con la cancha así, no cambian en los dos tiempos. ¿Quién creen ustedes que gane ese partido? ¿El equipo azul o el equipo rojo? El azul está aquí arriba y el equipo rojo abajo. Rojo. El rojo, el rojo está abajo, el azul está arriba. La que dijo rojo, ¿por qué el rojo? Por la inclinación de la cancha. Por Tiene eso, más posibilidades. el rojo está abajo. Ujú. El azul La está tiene arriba. más fácil. La tiene más El fácil, otro ¿no? equipo tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para subir hasta ahí arriba y poder, digamos, llegar a anotar. Exacto, Llevar pero la entonces, pelota. acuérdate que el azul es el que está acá arriba, es decir, el azul la tiene mucho más fácil, ¿sí? Claro, porque va de bajada. Exacto. Ahora, obviamente, no, la idea es que la inclinación no sea tan grande, sino pues para ninguno de los dos este partido es imposible. Aquí, esta ilustración la pongo porque cuando hablamos de inclusión laboral o inclusión educativa, hay ciertas características que se asemejan a una cancha que está inclinada y favorece a uno de los equipos. Claro. Para este caso, ahí te pido el favor que cerremos el micrófono, por favor. Ahí, para este caso, la población con discapacidad y con algunas limitaciones pareciera que estuviera en la parte de abajo, pero no porque no tengan la capacidad de jugar el partido, sino porque el entorno le pone de entrada una desventaja, ¿vale? Quiero que nos imaginemos siempre esa cancha para hablar de las cosas entonces que debemos ajustar cuando hablamos de inclusión. ¿Qué se requiere entonces para hablar de inclusión en laboral y educativa? Yo quisiera empezar a tener con ustedes un mismo código y es que entendemos por discapacidad. Eso es clave. Si entendemos cosas distintas por discapacidad, pues va a ser muy complicado hablar de inclusión laboral. ¿Quién me define qué es discapacidad de acuerdo a lo que ya han visto aquí en estos espacios o la experiencia que tienen en sus países? Defínenme discapacidad de manera muy concreta. La discapacidad es la Freddy. interacción. Freddy, perdón. Perdón, Freddy en este caso, que no lo está viendo. Pues en el caso mío, Juan Camilo, ¿sí? Sí, señor. Yo soy persona ciega Sí. y en el caso para mí discapacidad es la reducción de alguna habilidad, más no un impedimento, ¿no? Es decir, discapacidad no es incapacidad. En cualquiera de nuestros sentidos no es incapacidad, exactamente, es reducción de habilidades. Sí. Listo. Discapacidad es como una dificultad para realizar una acción normal, ¿sí me entiende? Que le da un poquito de dificultad, pero la puede lograr. Perfecto. Una pregunta con relación a lo que decía ahora Freddy, lo que acabas de mencionar. Yo tengo otro concepto. ¿Cuál es el concepto tuyo, Nora? El concepto mío es que la discapacidad entra cuando el entorno tiene los obstáculos para que esa persona no pueda interactuar, ya sea en comunicación, ya sea en información, ya sea en todo, en física, en estructura. Entonces la discapacidad inicia desde que el entorno no está accesible para esa persona. Súper interesante lo que acabas de decir. Pones el tema del entorno ahí también, aparte de la condición de la persona. Paola Hoyos, levantaste la mano. Sí, en realidad es una limitación que tiene la persona para ejecutar alguna actividad, sea de tipo comunicativo, físico,
psicológico, mental, pero que en realidad se hace evidente cuando se contrasta con las barreras que hay en el entorno. Entonces, digamos que la persona puede tener una dificultad, pero porque el entorno así se lo pone, porque está diseñado de una manera que no le permite fluir o hacer las actividades independientemente porque están ahí las barreras. Es la relación entre los dos factores, la dificultad sumado a las barreras. Muy bien, muy bien. Bien, Entonces, tengo otro, Camilo. otra, bueno, ¿quién es? Lidia, Bueno, dale. sí, entonces podría ser una falta o una limitación de alguna facultad física. Puede Sí. ser o también mental, pues que imposibilita o dificulta el desarrollo de la interacción o normal de la actividad de la persona, ¿sí? Eso, o sea, esa parte lo va a limitar. Entonces, Perfecto. pensaría que eso es. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Bueno, Carlos López también levantó, están muy participativos, cosa que me gusta, me agrada muchísimo. Pero vamos a ver en términos de tiempo esta última participación de Carlos y seguimos. Carlos, ¿qué opina frente al tema? Sí, los ¿Qué es compañeros mencionan discapacidad? también la incapacidad como una facultad física, pero también está lo que es la limitación mental de una persona que lo imposibilita hacer el desarrollo de algunas actividades, normalmente de uno, pues, como persona. Listo, muy bien, gracias. Bueno, les cuento, eso es un término que realmente ha cambiado y depende de cada país, digamos, de lo que entiende cada país por esa relación. Asimismo, digamos que se va construyendo el significado de esa palabra. Y depende desde donde lo veamos. Muchos médicos dicen discapacidad es el diagnóstico. Otros dicen no. Discapacidad es el diagnóstico, sí, la alteración que está. Yo no puedo decir, por ejemplo, que Freddy en este caso no tiene una alteración visual porque la tiene, pero quien le limita la actividad a Freddy, quien le restringe la participación a Freddy, en este caso es el entorno en el que está. Entonces, si yo paso diapositivas y digo, uy, mire, observen esta película que les acabo de mostrar, observen esta imagen que acaban de ver, y no describo lo que estoy diciendo, pues Freddy en este caso va a quedar totalmente excluido, limitado en su actividad y se le restringe la participación. ¿Vale? Por lo tanto, hablar de discapacidad no es hablar de que ese elemento esté en la persona, sino que la persona, al momento de interactuar con un entorno, es que empieza a ver cómo esas barreras están allí. Entonces, si no tuviéramos hoy una descripción de las diapositivas para Freddy y no tuviéramos un intérprete de lengua de señas para las dos personas sordas que están, pues ahí hablaríamos ya de entrada de una exclusión a partir de esas barreras. Quiero mencionar qué es discapacidad y que todos tengamos claro y que estamos hablando de lo mismo, porque tiene que ver con esas cosas que tienen que pasar desde la escuela y desde el trabajo para que podamos hablar de inclusión educativa e inclusión laboral. No podemos hablar de una inclusión laboral desde que la persona está tocando las puertas de la empresa para que lo incluyan. Hablar de inclusión laboral implica que la persona desde antes, que la preparación que tiene antes en esa educación básica, media, le decimos en Colombia que es toda la educación que el estudiante tiene en esa educación primaria, en esos cursos que van antes de la universidad, esa educación tiene que preparar a la persona para poder incluirse en el ámbito laboral. Por eso quiero tocar esos dos elementos en este espacio. ¿Me permites una pregunta, por favor? Claro, Cristina, cuéntame. Luego tú nos envías el video a nuestro correo electrónico. ¿Cuál video? ¿Este? ¿El de la grabación? Lo que nos estás presentando, si la grabación. Yo creo que sí, la verdad, ahí me toca preguntarle a Selena si la grabaste, pues yo me imagino que sí. Y la Qué bueno sería. Claro, se va a compartir con todos los que se inscribieron. Gracias, mi amable. Gracias. Ahí el tema es si yo salgo presentable para que ustedes compartan ese video por allá, quién sabe a qué personas, pero yo no estás, que... está regio, tranquilo. Bueno, listo, bien. Entonces sí, pueden compartirlo. Entonces, ahí el tema con la discapacidad, ojo, es, y esta charla quiero que se centre en eso, es 3 ejes en el contexto que hay que tener en cuenta para que esas barreras no se den en el contexto, para que no le limiten la actividad, porque no podemos de un momento para otro decir, el sordo volvió a escuchar, el ciego volvió a ver. Eso digamos que en este momento, en el mundo práctico real, pues digamos que no sucede. Hay ciertos apoyos, herramientas que ayudan a que la persona pueda, por ejemplo, unas gafas en el caso de la población con alteración visual, o un implante coclear o audífonos en el caso de la población sorda, quizás apoyos, ayudas, pero de alguna forma allí va a permanecer esa condición que tiene la persona y lo que necesitamos es adaptar el entorno. Entonces, quiero centrar esta charla en esos 3 ejes.
Hablar de inclusión laboral y educativa es hablar de políticas que favorezcan esa inclusión, culturas que hacen referencia a la toma de conciencia de todas las personas que están allí para cambiar imaginarios, actitudes, comportamientos, y por último, prácticas. Prácticas que no solamente tienen que ver con lo que hace una persona, allá el de recursos humanos, el que se encargue la persona esa con discapacidad, sino de toda la organización que está allí involucrada, todas las áreas de gestión, para que esa persona pueda estar realmente incluida y pueda disfrutar, como cualquier otro ser humano, del derecho a su trabajo, ¿vale? Entonces, esos 3 ejes son los que van a marcar en este momento como la presentación, este espacio de hoy. Si tienen alguna pregunta, háganla por chat o me interrumpen y me dicen si creen que es supremamente importante, pues, la aclaración de algo. No duden en activar el micrófono y con mucho gusto les hago la aclaración. Entonces, políticas, cultura y prácticas, ¿vale? Esto tiene que ver, esas políticas, cultura y prácticas, con 4 elementos, que son estrategias para poder trabajar con empresas o con instituciones educativas para que ellas cumplan desde esos 3 ejes la inclusión que tendrían que hacer con la población con discapacidad. El primer trabajo que hacemos desde la Fundación Santa Rita de Concha en Colombia y Impacto para la Productividad es acompañar al sector público, fortalecerlo para que garantice la inclusión de la población con discapacidad. Puede ser a través de normas, por ejemplo, leyes, decretos, incentivos a las empresas para que contraten a la población con discapacidad. Si el espacio no se abre desde ahí, si no hay acciones afirmativas, si no hay acciones que garanticen que las personas con discapacidad en un inicio correspondan por lo menos a un porcentaje de la población contratada, va a ser muy complicado que realmente podamos hablar de una inclusión laboral en un país, porque existen muchos imaginarios que dicen, no, pero no, esa persona no va a poder, o que complique, o pobrecito, venga, le doy un billete, pero no, de pronto viene y me hace estragos acá y se tira todo. Entonces, el fortalecimiento del sector público lo trabajamos desde la Fundación con Ministerio del Trabajo, Pacto para la Productividad y empresas. Apoyamos a empresas para que se den cuenta, desde allí, desde esa toma de decisiones, que incluir a la población con discapacidad no es un tema de cambiar a la persona para que se adapte al contexto, sino es el contexto el que tiene que adaptarse a la persona, y no solamente a la persona con discapacidad, sino a esa diversidad que tenemos como seres humanos. Segundo elemento, la toma de conciencia, y es el cambio de imaginarios que estaba hablando ahorita. Tercer elemento, la formación a docentes o a empresarios. Y cuarto elemento, el acompañamiento que se hace a las instituciones o educativas o empresas. Entonces, son 4 componentes. Yo no voy a entrar en este momento en detalle, pero sí se los puedo compartir. Tenemos por cada uno de esos componentes un documento con estrategias para trabajar desde ahí en educación y en la parte laboral. Las 2 cosas, tenemos, digamos, las 2 áreas, estos 2, se me fue la palabra ahorita, componentes, digámoslo así, el laboral y el educativo. Tenemos allí entonces un trabajo desde la Fundación, unos documentos que les pueden servir. Hablemos entonces del primer eje, que tiene que ver con políticas inclusivas, ¿vale? Cuando hablamos de políticas inclusivas, quiero que hagan referencia o hagan en este momento, tengan presente que lo que marca la inclusión laboral y educativa de la población con discapacidad está dado por lo que plantea la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La mayoría de países la firmaron en 2006 y dijeron, yo estoy de acuerdo con esa convención. Y allí, el artículo 24 y 27, el 24 habla de educación y el 27 habla de inclusión laboral. Allí nos dice que no es una opción que un país diga, ay, yo voy a hacer los ajustes. Es una obligación, es un derecho para las personas con discapacidad contar con esos ajustes que le permitan poder participar en esos entornos en los que está. Y el segundo componente de las políticas que quiero que ustedes tengan en cuenta son los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, esta charla se está dando precisamente en atención a uno de esos objetivos, que es el objetivo número 8. El objetivo número 8 tiene como fin promover ese crecimiento económico sostenible, el empleo, el trabajo de las personas con discapacidad y sin discapacidad, es decir, para todos. Entonces, quiero que tengan en cuenta esos 2 elementos desde la política cuando hablamos de inclusión laboral y educativa: Convención de Naciones Unidas y ODS. ¿Por qué digo que los tengamos en cuenta? Porque es que desde allí los ODS, por ejemplo, para cada uno de sus países, son objetivos que los gobiernos tienen que, se supone, cumplir para poder, digamos que al cumplir esos objetivos,
también cumplir con unos tratados, unos compromisos que ellos firmaron ante otros países, para este caso con Naciones Unidas. Entonces, desde ahí, digamos, si ustedes no hacen acciones que transformen las políticas, que incidan en las políticas de su país, no hablo de politiquería, hablo de políticas, como ejercicio ciudadano, pues va a ser muy complicado que hablemos realmente de una inclusión laboral o educativa en nuestros países. Segundo eje, culturas. Cuando hablo de culturas, hablo de ese cambio de imaginarios y nosotros de las personas. Nosotros hemos hecho varios ejercicios de toma de conciencia con diferentes entidades bancarias, educativas, personas que ofrecen trabajo y demás para que cambien los imaginarios frente a las personas con discapacidad. Allí quiero destacar básicamente unos elementos para trabajar en cultura inclusiva. Uno, el reconocimiento de las habilidades que tienen las personas con discapacidad. No podemos seguir hablando de que yo le doy trabajo a la persona con discapacidad porque me dio pesar o porque la única opción para la persona con discapacidad es hacer traperos y escobas. Hablar de un reconocimiento de las habilidades de una persona con discapacidad tiene que ver con lo que Freddy nos decía ahora. Discapacidad no es incapacidad. Yo puedo estar supremamente preparado, listo para trabajar, pero si está el imaginario de que yo estoy inhabilitado o no poseo ciertas habilidades por la discapacidad, va a ser muy complicado. Segundo, tiene que ver con las transformaciones que requieren las instituciones que ofrecen esos trabajos o que ofrecen una educación para todos. Y tercero, tiene que ver con mejorar el trato y la actitud frente a los estudiantes con discapacidad. Camilo, Señora. una de las instituciones que de pronto también pone barreras es el mismo entorno familiar. Son los primeros en ocultar, aislar, separar de la sociedad esa personita integrante de su familia, son los primeros que los estigmatizan. Totalmente de acuerdo, Cristina. Puede ser una barrera o un facilitador, ¿sí? Por ejemplo, me hiciste acordar de algo. Nosotros vamos a diferentes partes del país y una vez fuimos a un sitio que se llama Buenaventura, aquí en Colombia, que es en la parte del Pacífico, y nos hicieron una guía, digamos, nos dieron una guía, y resulta que cuando estuvimos allí, el guía turístico, habían como 4 personas, y uno de los guías pues permanecía allí sentado y tenía una discapacidad física, pero digamos que la gente mostraba a los otros 3 guías, por lo menos las personas que están en una empresa familiar. Entonces nosotros le dijimos a la persona como que nosotros queremos la guía, pero con esta persona. Dijeron, no, mire, este otro también, es que él tiene un problema y es discapacitado, entonces ustedes entenderán, le tenemos esta otra opción. Cuando nosotros revisamos cuál era el imaginario a partir de eso que nos acaban de decir, era como yo lo tengo en la empresa él porque es mi hijo, mi sobrino, pero no porque realmente sea bueno, porque es que él tiene discapacidad. Entonces, cuando nosotros le dimos, no es que queremos que sea él, y no porque tenga la discapacidad ni mucho menos, pero sí por un tema de imaginarios, vemos que la persona lo hace con todo el entusiasmo, tenía todos los conocimientos frente a dónde íbamos a ir, a los sitios que teníamos que recorrer. Claro, como los podría tener también una persona sin discapacidad, pero lo que voy es que la discapacidad no tendría por qué marcar qué es lo que sabe y qué no sabe la persona. Y ahí la familia juega un rol fundamental. Desde la fundación les podemos compartir una cartilla que tiene que ver con esa participación de las familias en la inclusión de estas personas con y sin discapacidad, ¿vale? Quiero mostrarles un breve ejemplo de un video. Y este video dura 30 segundos, pero tiene que ver con esa toma de conciencia. Entonces, para las personas que no tienen ese apoyo visual, en este caso, perdón, que en este caso tiene una alteración visual, es un video donde le ponen un experimento a un padre de familia y a una niña o un niño frente a remedar, digamos, a unas personas que van apareciendo allí en la pantalla. Cuando van apareciendo las personas, tanto el papá como el hijo, van haciendo los gestos y al final pasa algo cuando aparece una persona con discapacidad. Ya les contamos qué es, pero por ahora les voy a mostrar el video. Quiero que me diga alguien en este momento si lo están bien, si en este momento está proyectándose. Sí, sí, señor. Sí, señor. Vale. El audio no funciona. No importa. Para ok. este, no necesitamos audio para este. Ok, perdón.
Listo. Alguien que le cuente a Freddy o a cualquier persona que en este momento nos está acompañando que no haya podido observar el video, ¿qué pasó entonces cuando una persona con discapacidad aparecía en el video? ¿Qué pasó en ese experimento? El niño, el hijo de ese mamá o papá, sigue haciendo lo que la persona con discapacidad está haciendo, o sea, lo sigue haciendo, pero el padre queda como en shock, ¿verdad? De que estaba haciendo las demás muecas, pero cuando le tocó hacer esa, se sintió, ¿verdad? Como consternado, ¿no? Pero el niño, en su inocencia, él lo sigue haciendo. Perfecto, listo. ¿Y cuál es la diferencia ahí? ¿Que la mirada del adulto está centrada en qué y la del niño en qué? ¿Cuál es la diferencia ahí? El niño está viendo, o sea, la imagen, pero el padre, incluso vimos a varios que se acercaban a ver qué estaba haciendo el niño, ¿no? Exacto, porque en el imaginario estaba que eso estaba que bien, mal. ¿Qué opinan ustedes ahí? Creo que, ¿Era lo que les impedía? creo que lo que tenemos es que... ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. Sí, que nosotros como adultos estamos tan metidos en tantas cosas absurdas y miramos la discapacidad y el niño es alguien que con naturalidad ve a una persona y nosotros ya tenemos una etiqueta. Exacto, muy bien. Yo los animo entonces a que, qué pena que yo sé que algunos están levantando la mano y quieren participar, pero para efectos de lo que les quiero mostrar, vamos a dejar hasta ahí. Pero cierro con esta imagen del jorobado de Notre Dame. Aquí estoy presentando una foto. Yo no sé si ustedes vieron la película del jorobado, pero es un personaje que tiene una joroba, ¿cierto? Que es evidente y está en una ciudad. Y resulta que está en una ciudad, en un campanario. Él está ya solo, apartado de la sociedad. Y llegan unos gitanos al pueblo, unos mercaderes, y empiezan a interactuar con él, y al final él sale de su campanario y está en el pueblo. Para alguien que haya visto la película, quizás haya escuchado, de pronto, aparte de la descripción que acabo de hacer muy general, ¿para ustedes existió inclusión para este personaje al final de la película? ¿Alguien que la haya visto? O bueno, haya leído el libro también, ¿no? ¿O es poco conocida por acá? ¿Alguno que la haya visto? ¿Camilín? ¿Camilo? Sí, sí. Camilín, dale. Dale. ¿Tú te refieres al jorobado de Notre Dame? Sí. Sí, mira que él, en la película aparece escondido. Él tenía un amo, una persona pues que suponía que era como el que lo mandaba, y él estaba limitado a vivir allá en una torre, a hablar con las estatuas que estaban allá como en esa torre, y él es escondido. Está escondido porque el amo le da miedo que lo vean por la deformación que tenía. Bueno, y después la historia es larga que ya sigue con Esmeralda y todas esas cosas, ¿no? Pero en sí él estaba escondido por la discapacidad que tenía en esa torre. Pero fíjate eso que acabas de decir de lo de Esmeralda. Resulta que ahí te hago la pregunta, y para todos, pero ya que Lidia vio la película, entonces yo le hago una pregunta. ¿Quién arriesgó la vida para salvar a Esmeralda? Pues él. ¿Quién salvó a Esmeralda? Sí. Él, el jorobado. ¿Y quién se quedó con Esmeralda? Pues el otro, Ah, ¿quién? Al quien ella quería. O sea, la persona, la persona que no tenía ninguna discapacidad y que se suponía pues que era una persona normal. Exacto. Ojo, yo no estoy diciendo que es que Esmeralda tenía que ser inclusiva enamorándose del jorobado, ni mucho menos. Yo no estoy diciendo eso. Ahí en temas del amor yo no me meto.
Pero el asunto es la contraparte que pone en la película como la persona que sí se puede enamorar. Es un mono, ojos azules, así hagan de cuenta, ¿cierto? Como la persona que está viendo en este momento, alto. Y esa persona sí se podía supuestamente enamorar de Esmeralda. Y esa persona sí podía corresponderle a Esmeralda. Entonces, ahí deja ver un tema, y de hecho la inclusión laboral para el jorobado era como payaso de las personas, pero no le reconocían las habilidades que tenía en ese momento, sino que estaba limitado a una participación muy ligada a lo jocoso que podía ser la persona con discapacidad, a ese imaginario. Por eso la importancia de trabajar en un tema de cultura para hablar de la inclusión laboral es fundamental. Desde la fundación, y con mucho gusto yo les puedo compartir este material, tenemos documentos con estrategias prácticas para poner en las empresas, como el video que les acabo de mostrar con experimentos de ese estilo, donde el objetivo es hacer tomar conciencia, cambiar imaginarios, actitudes y comportamientos frente a la inclusión de la población con discapacidad, ¿vale? Tercer eje, prácticas. Es fundamental hablar de dos elementos en las prácticas para hablar de esa inclusión. Ojo, en Colombia tenemos dos cosas a las cuales voy a hacer referencia, dos herramientas. Una es el diseño universal para el aprendizaje y la otra el plan individual de ajustes razonables. Se convierten en dos herramientas fundamentales para el colegio y el trabajo, ¿sí? ¿Por qué digo que fundamentales? Porque el plan individual de ajustes razonables no es que sea un formato, aunque sí se traduce en unas preguntas de un formato, pero allí lo que comunica ese plan individual es: conozca a la persona que va a trabajar en la empresa, en el colegio, desde lo que la persona puede hacer y no desde aquello que le hace falta. Para el caso de las instituciones educativas, desde lo pedagógico. No lo valore desde lo que no puede hacer, sino desde, como a cualquier otra persona que le gusta que lo valoren, desde las capacidades que tiene. Entonces, si ustedes manejan un formato en sus países para hacer esos ajustes razonables, buenísimo. Si no, les podemos compartir uno para que ustedes digan: oiga, si alguien me llega a pedirme trabajo o si alguien llega a una institución educativa, yo de entrada empiezo por conocer a esa persona y no basarme en el diagnóstico para definirle. De eso se trata el plan individual de ajustes razonables. O sea, el PIAR, como se dice, pero si nos puedes compartir el formato, te agradecería. El PIAR para el caso educativo, y es muy colombiano por las siglas, y para el caso de la inclusión laboral, hablamos igual de un formato de ajustes razonables que le permitan al empleador decir: aquí hay unos componentes o unos ejes que debo tener en cuenta, pero no, si yo hablaría ahí más de todo de categorías o componentes, para decir: aquí están las barreras en el trabajo que pueden ser arquitectónicas o imaginarios y voy a hacer unos ajustes para que la persona pueda estar incluida, ¿vale? Sin que eso altere la productividad. Y segundo, el diseño universal para el aprendizaje. Diseño universal para el aprendizaje. Hasta ahí, llevamos una hora. ¿Cómo están ustedes en este momento? ¿Alguien quiere disertar en este momento o nos adentramos un poquito en el diseño universal para el aprendizaje como herramienta que les puede servir? Diseño universal para el aprendizaje y el trabajo. ¿Sigamos? ¿Seguimos? ¿Listo? Seguimos. Estamos bien. Vale, listo, me alegra mucho eso. Ese diseño universal para el aprendizaje y para el trabajo surge de una propuesta pedagógica de unos personajes que dijeron: oiga, empecemos por saber cuáles son los ajustes a partir de cómo es que aprende el cerebro. ¿Cuáles son los ajustes que yo tengo que hacer en la forma en que yo interactúo con la persona, presento la información y le permito expresar la información a la persona? Entonces, ellos reconocieron 3 redes en el cerebro que se activan cuando nosotros aprendemos. Por ejemplo, cuando uno va a pedir un trabajo, cuando uno está en la institución educativa, y una red es la red de reconocimiento. Esa red de reconocimiento hace referencia al significado que le damos a las palabras, al contexto, es decir, la forma en que nuestro cerebro coge la información y a partir de que la coge dice: ese es el significado que le voy a dar a eso, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo muy puntual. Como les digo, nosotros desde la Fundación viajamos a diferentes zonas rurales del país y me pareció muy bonita la forma en que un maestro dijo: yo voy a representar la información de una manera distinta para una persona que no sabe manejar el código lectoescrito. Entonces, ¿saben lo que hizo él? La persona era muy buena para pintar, le encantaban el arte y la pintura. Pues resulta que el profesor lo que le dijo fue que hiciera de hecho lo que él necesitaba era saber si ellos diferenciaban
entre un cuento, entre la narración de un cuento y la descripción de una situación. Y la mayoría de niños pues lo hacían por escrito. Pues imagínense que este profesor cogió al niño, valoró pedagógicamente al estudiante y dijo, ya sé por dónde irme. Voy a hacer lo que a él le motiva y le voy a pedir y eso que hace bien, que represente la información de una manera distinta. Pues no se imaginen lo que, digamos, imagínense lo que pasó y allí en este momento estoy presentando una foto donde están unas totumas o calabazas pintadas con un hilo conductor que hace referencia a la narración, al inicio, al nudo y al desenlace de una historia. Imagínense eso tan bonito que presentaron ahí. Y era todo un cuento, pero el niño lo presentó a través de un dibujo. Y arriba estaba la forma en que el niño hacía, lo que hacía el niño un día que no iba al colegio, que era sacar oro. Entonces él sacaba con una batea, que es como aquí en Colombia, eso es como un recipiente, y con la batea sacaba oro y estaba allí en compañía de su mamá y de su hermano. Esa es una forma distinta de presentar la información. A eso hacemos referencia con, mire, si usted sabe que todos representamos las cosas de diferentes formas, todos, ¿sí? Con y sin discapacidad, pues presente la información de diferentes maneras, empleador o profesor. Entonces yo lo que les voy a mandar con Elena y con las personas de aquí del equipo son unos tips a tener en cuenta en una empresa para representar la información de diferentes formas. Algo tan sencillo como esto, utilice un software lector de pantalla, en este caso pongo aquí el Jokes, que le permite leer o audiodescribir lo que está diciendo en ese momento el texto. Si usted no hace accesible la información, pues va a ser muy complicado que exista una inclusión laboral. Usted no necesita braille en este caso. Ahí Freddy, no, ¿Freddy está presente en este momento o se nos fue? Aquí estoy, Juan Camilo. Ah, listo. ¿Usted conoce el JAWS, Freddy? Yo soy docente de informática en JAWS. Ah, no, aquí estamos con el experto, ¿no? Siga con la charla, Freddy, de aquí en adelante. No, mentiras, Freddy. En términos de representar la información distinta, ¿para qué serviría el JAWS? Así de manera muy concreta, hablando de un entorno laboral o educativo. El JAWS, en el caso laboral, pues va a interpretar todo lo que, o sea, como tal, el lector de pantalla interpreta todo lo que hay en el computador. ¿Sí? Digamos que es un 80% accesible, porque igual el manejo de imágenes y otras cosas es un poco difícil. En el caso laboral, por ejemplo, en el call center, voy a poner un ejemplo específico. ¿Sí? Sí. Con esta herramienta la persona puede hacer el mismo trabajo que hace cualquier persona en un call center. Puede contestar, puede buscar información, puede brindar la información, puede crear bases de datos y todo lo interpretamos por ese medio. En ese momento, por ejemplo, yo estoy conectado en el computador y en el celular, porque es que en el computador no tengo audio, micrófono, pero estoy conectado por ambos y en el caso de escribir en el chat me queda más funcional hacerlo en el computador, más rápido. Perfecto, y le permite participar a una persona como Freddy y digamos que sin necesidad que diga, no, pero es que Freddy, yo no sé braille en este momento para poderle, ¿sí? No. Ahora, hay ciertas imágenes que la aclaración que nos hizo Freddy al inicio, oiga, describa las imágenes porque si no, por más JAWS que yo tenga, pues usted está presentando algo que no es accesible. Y ahí es donde entonces tendríamos que hacer unos ajustes en la forma en que estamos presentando la información. Eso es muy importante. Aparte del JAWS, hay otras herramientas, no las vamos a ver acá, sino que mi compromiso es que con mucho gusto se las puedo pasar a ustedes por cada uno de esos 3 principios que les va a permitir a ustedes en un entorno laboral o educativo decir, voy a utilizar esta herramienta para poder representar la información de una forma distinta. Muchas gracias, Freddy. La segunda red es la red estratégica y tiene que ver con la forma en que resolvemos los problemas, la forma en que nuestro cerebro dice, expreso lo aprendido a través de, y yo pongo ahí la forma en que lo hago, ¿sí? Es la forma en que yo monitoreo las diferentes actividades que en mi cerebro van pasando al momento de captar una información, de reconocerla. Y ahí voy a poner un ejemplo sencillo para poner en evidencia esta red. Y es, porque lo que dice el principio es, hombre, si usted sabe que todos reconocemos la información de diferentes formas y después la expresamos de diferentes formas, pues, hombre, utilice múltiples formas en su trabajo para permitir que la gente exprese su trabajo, lo aprendido. Entonces les pongo un ejemplo acá. Rápidamente, ¿cuántos triángulos ven en esa imagen? Hay un cuadrado, un cubo, o sea, hay un cuadrado, no, mentira, yo sé, hay... Triángulos cuadrados, perdón. ¿Cómo? Hay un hexágono ahí, ¿sí?
Y allí está, hay unos triángulos en ese hexágono. Entonces, hay diferentes triángulos. ¿Cuántos triángulos ven ahí? Rápidamente. A ver, ¿quién se anima? Voten cifras, voten cifras. 34. 34, ¿quién da más? 36. 24. 24, listo. 36. 36. Uy. Listo. La que vio 36, ¿cómo hiciste para verlos? ¿Cómo los contaste? Los triángulos chiquitos, los grandes y así como entrelazados. Listo. La persona que dijo 24, ¿cómo hizo para contarlos? No, muy mal. Me acabo de dar cuenta que conté solo los pequeñitos. No conté los Listo. grandes. No los grandes, listo. Fíjense que hay diferentes formas de resolver un problema, ¿sí? Para este caso de expresar lo aprendido y no tendría por qué ser igual en todos. Es decir, cada uno tiene una red estratégica que dice, yo cojo los triángulos grandes, luego los pequeños, otros cogieron los triángulos de la derecha, otros de la izquierda, y depende de la instrucción que yo le dé, pues así mismo el cerebro expresa, digamos, lo aprendido. Yo puedo decir, ¿quiénes en este momento observan un cubo? Y yo no sé si se dan cuenta, en este momento hay un cubo tridimensional que está como ladeado, y pues más allá de los triángulos, pues ahí hay un cubo. ¿Alguien ya lo logra observar en este momento? Es un cubo como de esos cubos de colores, de Rubik que llaman. Y hay cubos pequeños adentro de esa imagen. Pero no me voy a detener en la imagen además porque me parece que puede llegar a ser bastante excluyente pero sí quería como ponerla de ejemplo para mostrarles esa segunda red y la forma en que resolvemos los problemas. Y la tercera red es la red afectiva y tiene que ver con los facilitadores que ustedes tienen en el trabajo para que la persona se sienta a gusto y cómoda en el trabajo en el que está. Es muy importante, y en el colegio, por supuesto, que lo que asocie a la persona en su trabajo, como, digamos, la motivación que tenga en su trabajo, la forma en que asocia su trabajo, pues va a repercutir, digamos, y ahí tenemos un estudio también de la Fundación, en los resultados y en la productividad de una empresa y en los aprendizajes que pueda tener en el aula esta persona. Aquí hay un ejemplo muy puntual que es el pictotraductor, y el pictotraductor lo que permite es fácilmente motivar a una persona, por ejemplo, a mí me gusta hablar de diagnósticos porque el diagnóstico no determina a la persona, pero pongamos un ejemplo de una persona sorda o una persona autista. Bueno, ya que tenemos ahí a una persona, a ver, no sé si se me va el nombre aquí en este momento, Dylan creo que se llama, y la otra persona, pero que nos indique para qué podrían servir esos iconos que están en la parte de abajo, esos pictogramas. Ahí para qué nos servirían esos pictogramas. Acompañados de ¿Puedo la comentar? ¿Para qué? La persona sorda que está en este momento, a ver, no, ahí en ese caso necesitará la ayuda de la persona sorda que es Dylan, creo que se llama. O Aquiles, cualquiera de los dos. Buenas, soy Ela Luben del Ministerio Cristiano para Sordos Esmirna. Nosotros usamos el pictograma para representar un objeto real o un... Perfecto, listo. Entonces, aquí lo que hacía muchas gracias, es que ese pictograma complementa la información escrita que pueda, una instrucción que se le pueda dar a la persona y permite representar y motivar a la persona, pero representar la información o permitir que la persona exprese la información de diferentes formas. Cierro entonces esta charla, este espacio, respetando la generosidad que ustedes nos han dado en el tiempo que han dedicado hoy. Muchos incluso estuvieron desde mucho antes conectados. Pero el tema de la hora, quiero poner aquí, cerrar con esta pregunta y es ¿por qué trabajar por la inclusión laboral con la población con discapacidad? Uno, porque aporta el crecimiento económico. Hablar de un país que tenga un modelo asistencialista y no crea que las personas con discapacidad pueden aportar económicamente en sus empresas, pues es un país, digamos, que
está perdiendo bastante plata. Por ejemplo, según el Banco Mundial, el desempleo de las personas con discapacidad representa más o menos en términos del PIB entre el 5.35 y el 6.97 del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí hay un tema económico fuerte. Segundo, es la capacidad para innovar como equipos de trabajo. Hay una cosa muy bonita que tiene la convención y dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Si logramos que las medidas que tomemos en las empresas o colegios involucremos a las personas con discapacidad para mejorar los sistemas de gestión que tenemos y los procesos que cada empresa tiene, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que salen y que no benefician solamente a la población con discapacidad, sino benefician a todos. Mejora los niveles de productividad en la empresa. Hay también estudios que hablan precisamente sobre ese tema de la productividad. Mejora la imagen corporativa. El 92% de los encuestados en un estudio dijeron que valoraban significativamente las empresas que tenían población con discapacidad. No sé en sus países, pero por lo menos en Colombia hay unos beneficios tributarios frente a la contratación. Y por último, enriquece o aporta el clima laboral por esa diversidad que está allí en las personas. Cierro esta... Juan Camilo, Freddy, un momento, ¿me regalas un segundo? Claro, Freddy, hágale. Es que, pues mirando los parámetros que tú colocas ahí, te falta uno muy importante. ¿Cuál? Para mí, o sea, para mí es mi pensamiento, ¿no? Sí. El mismo reconocimiento y, ¿cómo lo diríamos? Como eliminación de los imaginarios de las mismas personas con discapacidad. Porque a veces las empresas lo quieren hacer, Juan Camilo, o sea, lo digo yo por conocimiento, ¿no? Hay empresas que quieren contratar personas con discapacidad, pero resulta que como soy la persona con discapacidad, llego tarde, no voy a trabajar, soy irrespetuoso. Entonces, esa parte también me parece a mí que es un complemento de lo que tú acabas de decir y que hay que tener dentro de esa información, porque si la persona no tiene la actitud ni entiende que la discapacidad no es el mismo problema, no se puede lograr inclusión laboral. En muchas empresas, yo lo que digo, lo he conocido, hay gente que no ha contratado personas con discapacidad después de procesos ya que digamos que casi están adentro, por la misma persona. Entonces, Claro. esa parte me parece importante. Totalmente de acuerdo. Es decir, no por el hecho de tener una discapacidad es que yo diga, uy, no, es que son pero buenísimos las personas con discapacidad para el trabajo. ¿Ve? Y eso empieza por la misma persona con discapacidad o por una persona sin discapacidad, los imaginarios que tiene frente a lo que le puede aportar al entorno educativo o al entorno laboral. ¿Sí? Entonces, Camilo, muchas gracias, Fred. Yo le agregaría una palabra también. En lo que tú tienes es la lealtad. Las personas con discapacidad, cuando son admitidas en las empresas, se vuelven muy leales a su empresa y quieren cada día aportar más. Obviamente es importante no generalizar. No podemos decir que todas las personas son buenos empleados, entonces no podemos decir que todas las personas con discapacidad van a ser buenos empleados, porque tú confías desde mi perfil. Tú me recibes la hoja de vida y lees lo que dice ahí y me contratas por ese perfil. Pero tenemos que entender que cada persona es totalmente individual en su ser y su hacer, pero realmente en los procesos de inclusión hemos notado que realmente son más los beneficios que las cosas negativas que se pueden evidenciar. Totalmente de acuerdo. Sí, señora. Muy bien. No, ahí nos quedaríamos. A la próxima les digo, si no se aburrieron con el tema y me quieren invitar en otro momento, charlamos frente a lo que sí me gustaría dejarles, sobre todo herramientas adjuntas. No quería como atiborrarnos aquí ni de cifras, ni entonces las tasas de desempleo, y nada de esas cosas, sino hablemos de política, cultura, prácticas, y en las prácticas hablemos de dos elementos que son fundamentales. Y a partir de esos dos elementos, propongámonos eliminar barreras en unos componentes que ya están definidos. Hay estudios de Latinoamérica que ya, digamos, dicen cuáles son los componentes en clima laboral, a nivel arquitectónico, a nivel de imaginarios, y empezamos a mirar las estrategias que con mucho gusto les podemos compartir de la Fundación. Cierro diciendo esto, con la imagen que voy a presentar acá, y quiero que alguien la describa y la lea, por favor. Bueno, dice, ¿cómo tendría que llamarle? Pero describe la imagen, perdón. Entonces, el señor se encuentra con alguien que está en silla de ruedas y gira sin saber qué hacer. Entonces es donde se hace la pregunta. ¿Cómo tendrían que llamarle? Discapacitado, persona con... Y el señor le responde, mi nombre es Alberto.
Listo, entonces espero que el mensaje sea, pensemos en las personas, no en la condición, y si pensamos en la condición, pensémonos en las barreras que hay en el contexto que limitan la actividad y restringen la participación. Solo así podríamos hablar de nivelar la cancha y que los dos equipos de fútbol puedan realmente jugar un partido de fútbol de manera equitativa y con las mismas oportunidades. Muchísimas gracias a ustedes por haberse estado aquí escuchándome hora y 20 minutos. Y gracias a ti, pero quedamos como con tantos necesidad de hablar más cosas. Ese es un tema muy amplio y súper importante en este momento, en nuestro entorno educativo, especialmente que me mantengo en ese entorno y laboral también, porque se presentan ambas. Exacto. No, por eso les digo, hay tema, hay tela para cortar y ahí podríamos aquí quedarnos hablando, hacer un seminario frente a eso. Pero sí me gustaría, digamos, ya para ir cerrando, si alguien tiene una percepción adicional que nos haga saber de lo que para mejorar, o frente a los temas que trabajamos acá, o frente a dudas que le quedaron, para nosotros sería muy valioso y poder después compartir más información frente al tema. O si alguien quiere decir algo acá en este momento, 2 comentarios adicionales frente a la expectativa que tenían del encuentro y también a lo que vimos en el espacio. Denis levantó la mano por ahí. Denis y Aquiles están levantando la mano. Sí. Denis, listo, Denis, primero. Espérame que voy a activar porque había ruido. Otra vez, disculpen. Bueno, he estado viendo, muy buena la presentación que nos diste, especialmente en cuanto al concepto de persona con discapacidad. Yo quiero decir que desde la perspectiva de las personas sordas es muy importante que se sepa que es muy importante la inclusión, ¿verdad? Desde la escuela de los niveles básicos, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, para nosotros es preferible que en los niveles básicos estemos en una educación solo sordos, que una persona muy hábil, porque puede ser un modelo en el enfoque bilingüe, bicultural, una persona que sea un modelo lingüístico, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el profesor que domine la lengua de señas y el modelo lingüístico, ¿verdad? Porque una persona nativa de la lengua de señas, su aprendizaje es visual, 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 visual. Los oyentes, cuando un sordo va a un ambiente de oyentes, el profesor escribe, habla rápido y entonces eso pierde mucha información. La persona sorda no logra captarla bien. Por eso es muy importante el enfoque bilingüe, bicultural para las personas sordas y la práctica especialmente, ¿verdad? Entonces a los primeros niveles es importante, ¿verdad? Pero es bueno, el español, se tiene que aprender inglés, español, cualquier otro idioma, los sordos lo podemos hacer, pero ese enfoque bilingüe, bicultural se tiene que ir construyendo hasta que se gradúe en la escuela, luego entrar al nivel medio, se trabaja con intérpretes, se le proporciona intérpretes en lengua de señas, ¿verdad? Entonces, la inclusión tiene que pensarse desde los niveles bajos, pero no la inclusión personas oyentes desde los niveles elementales. No, ahí tiene que ser solo sordos. Hasta que ya está en el nivel medio, es muy bueno que se incluya con oyentes. Pero ya anteriormente ha tenido un sentido de identidad cultural con la comunidad sorda, como persona sorda. Y también ha aprendido a que se le respete y a que respetar la cultura. Bueno, muchas gracias a Denis, a Zunilda también por el tema de la interpretación. Totalmente de acuerdo. En el caso de la población sorda hay un elemento adicional que son una comunidad lingüística minoritaria y ahí el tema es el fortalecimiento de la lengua de señas como prioridad. También tenemos unas estrategias, aquí en Colombia tenemos algo que se llama el centro de relevo, donde uno llama al centro de relevo, ahí está un intérprete de lengua de señas y el intérprete se comunica con la persona sorda para darle el mensaje y la persona sorda del centro de relevo y le comunica a la persona oyente en español, ya sea escrito o de manera oral. Súper, listo. Un último comentario de frente a la jornada, recomendación, con toda la sinceridad del caso, también cualquier sugerencia, cosa que consideren importante compartir. Camilo. Sí, Lidia. Camilo, una pregunta. ¿También trabajan con otras discapacidades, por ejemplo, síndrome de Down? ¿O solamente, sí?
¿Quién es? ¿La fundación? La fundación. Sí, nosotros digamos que tenemos, el objetivo de la fundación es trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad y allí pues están población con discapacidad física, sensorial, intelectual, psicosocial, sí, Todas las discapacidades. Y la otra es agradecerle por su charla tan interesante, muy productiva, y muchas gracias y que nos vuelva a invitar. Bueno, y listo. Que nos visite acá en Popayán, Cauca. Por allá hemos estado con el rector Hermes de la Escuela Normal de Popayán. Con el profesor Hermes. Sí, ¿Cómo señor. es? El profesor, sí. Hermes Suárez. Con el rector. Con el rector sí. de la institución, sí, señora. Sí, nosotros vamos allá con María Carmen y el profesor Hernando. Exacto, sí, señora. Sí. Por allá hemos estado. Pero apenas estemos por allá nuevamente, por ahí te estaré avisando. Listo. Bueno, para ser súper concretos con el tiempo, le doy paso a Elena para cerrar ya formalmente la sesión. ¿Les parece? Muchas gracias de verdad por esta paciencia que han tenido y por haber estado tan participativos. Gracias a ti por tus conocimientos. Él es... Excelente, Juan Camilo. Excelente, Juan Camilo. Muchísimas gracias tanto a la Fundación Saldaría, yo como he leído, por apoyarnos. Hoy había leído los comentarios del hijo de Creo que vamos a silenciar a todos en este momento y le doy a Elena, tú puedes ya... Perdón, voy a mirar acá. Qué pena. Aquí ya le quité. Listo. Dale. Muy bien. Entonces, bueno, dando gracias, como les decía, a la Fundación Saldarriaga Concha en Colombia, que nos ha permitido a través de Juan Camilo poder tener esta temática tan interesante. A nosotros nos interesa mucho desde fundarse Honduras y el programa Incluirse, poder continuar promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad a nivel laboral, porque pues nosotros trabajamos a través de la empresa privada, promoviendo, ¿verdad? Esta inclusión para que las empresas también puedan conocer y pues se rompan todos estos paradigmas que tenemos muchas veces de que si las personas con discapacidad pueden o no trabajar, si tienen habilidades, si son capaces, ¿verdad? Entonces queremos sensibilizar, queremos orientar a las empresas para que puedan conocer todos estas buenas prácticas, estas acciones que pueden desarrollar en sus empresas, en sus departamentos de recursos humanos, con sus equipos de trabajo, cómo hacerlo en este sentido para que todos sepamos que se puede hacer la inclusión, ¿verdad? Obviamente también pues es importante que las personas con discapacidad se puedan seguir capacitando a través de muchas alternativas que hoy en día hay. Ahorita pues está tan disponible la educación en línea, tenemos muchas formas, ¿verdad? Y que ellos puedan acercarse a los centros educativos, para que ellos puedan acercarse a estas organizaciones que deben incluirlos en su educación para que continúen, ¿verdad? Desarrollándose y capacitándose, para que luego puedan estar preparados, ¿verdad? Para ir y entrar a un trabajo como cualquier persona, ¿verdad? Entonces, el objetivo de nosotros como Fundarse es promover en Honduras la inclusión laboral de personas con discapacidad y pues con estos invitados de lujo que hemos tenido pues en las últimas sesiones, ¿verdad? Gracias al programa también Pacto de Productividad en Colombia que nos ha apoyado mucho y pues gracias a todos los que hoy se conectaron y están aquí y pues han tenido la paciencia de llegar hasta a este último minuto. Juan Camilo, te dejo las palabras finales para que... Y bueno, sí también recordarles a todos los que nos están escribiendo a través del chat que sí vamos a compartir. Si ustedes se inscribieron en el formulario de inscripción, ¿verdad? Entonces les va a llegar la presentación y la grabación de este webinar. Así que no se preocupen. Y ojalá los PDFs, Elena, que te pueda compartir. Me interesa muchísimo que los que están acá puedan conocer esas estrategias adicionales. Y lo que les dije, estoy a la orden de ustedes. Ahí está el correo electrónico para lo que necesiten. Desde Colombia, de verdad, les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por permitirnos compartir ese espacios como estos. Ojalá me inviten a otro donde ustedes sean los que nos compartan y poder como escucharlos también. Eso me parecería súper interesante. Y de verdad quería como agradecerles a Fundarse por toda la dirección ejecutiva. También el señor Pedro, creo que, perdón, me recuerda. José Roberto Leiva. Roberto,
don Roberto, mil gracias por la invitación y Elena. Entonces, no, de mi parte no hay más que agradecimientos para todos ustedes y desearles un feliz día. Aquí le habla Roberto. Quería Gracias. secundar el agradecimiento de Elena por parte de Fundarse. Tenemos mucho que aprender y esperamos tener alguna otra oportunidad de seguir recogiendo estos conocimientos que tienen ustedes ahí en Colombia. Así es que muchas gracias nuevamente. Muy buenos días. Gracias a todos los que se conectaron desde muchas partes, desde Perú, Guatemala, Costa Rica, Colombia, ¿verdad? Que tenemos un buen grupo de colombianos conectados el día de hoy y todas nuestras empresas miembros desde Honduras, las organizaciones de personas con discapacidad hondureñas también que están el día de hoy compartiendo con nosotros. Así que les damos las gracias y muy buenos días a todos. Gracias y buen día. Hasta la próxima. Muchas gracias por la charla, muy linda charla para aprender cada día. Sunilda, muchas gracias. Gracias por facilitarme información previa. Gracias a ti por todo. Rápido. Sí, después fue que caí en cuenta de Perdón. ¿Aló, Juan Camilo? Hola, Ya Elena. puedes, si quieres detener la grabación para que quede.